Es el año 1812. El ataque nuclear oculto que cambió la historia. La verdad, tarde o temprano, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Durante siglos la humanidad ha vivido bajo relatos cuidadosamente administrados, narrativas incompletas y silencios impuestos, pero incluso el tiempo, que parece eterno, tiene un punto de quiebre. Y en ese punto es donde comienza la luz. Una de las mayores mentiras sostenidas durante más de 2 siglos gira en torno a la invasión napoleónica a Rusia en 1812. La historia oficial afirma que todo comenzó por la ruptura del Tratado de Tilsit por parte del zar Alejandro I. Sin embargo, esta explicación resulta superficial, insuficiente y para muchos investigadores independientes deliberadamente engañosa. Un ejército demasiado grande para una simple represalia. El 23 de junio de 1812, Napoleón cruzó la frontera rusa al mando de un ejército multinacional de aproximadamente 771,000 soldados. Lo llamativo no es solo su tamaño, sino su composición. Los franceses eran minoría. El grueso del ejército estaba formado por tropas de España, Italia, Portugal, Suiza, Alemania, Croacia y Bélgica. Surge entonces una pregunta inevitable. ¿Realmente toda Europa marcha hacia Rusia únicamente por un tratado comercial incumplido? Para esta investigación la respuesta es no. Al parecer el verdadero objetivo era Tartaria. Solo chequen este mapa, los límites, y compárenlo con el mapa tártaro. La Moscovia era parte de Tartaria. La misma capital rusa ni siquiera estaba en Moscú, estaba en San Petersburgo. Y era una familia más emparentada con germanos e ingleses. Como si temieran un ataque tártaro, pasaron la capital a San Petersburgo, más cerca de Finlandia, Suecia, para tener una ruta de escape probablemente, dado el momento. La hipótesis aquí se plantea que la invasión de 1812 tenía un propósito mucho más profundo y peligroso. La destrucción final de lo que quedaba de la Gran Tartaria, una civilización avanzada cuya existencia fue sistemáticamente borrada de la historia. Desde esta perspectiva, Moscú no era solo una capital política, era todo un nodo estratégico, un centro de conocimiento, infraestructura y poder heredado de Tartaria, y todo ello debía desaparecer. Es aquí donde entramos con el incendio de Moscú, una explicación que no encaja. El 14 y 18 de septiembre de 1812, Moscú fue devastada por un incendio que la historia tradicional atribuye a 3 posibles causas. Un incendio deliberado por los moscovitas para expulsar a los franceses. Un incendio provocado por patriotas rusos. Un incendio occidental debido al caos y la negligencia de los invasores. Por cierto, tengan en cuenta que había una pequeña Tartaria debajo de la Moscovia allá en Crimea. O sea que tártaros a las puertas de Europa los había justo ahí en Crimea, lo que hoy sería Ucrania. Sin embargo, incluso León Tolstoy en La Guerra y Paz descartó estas versiones al señalar que una ciudad desocupada, ordenada y sin fuegos activos no debería incendiarse espontáneamente a tal escala. ¿Qué ocurrió realmente entonces? Hay un diario prohibido, un hallazgo inesperado. Hace algunos años un funcionario moscovita adquirió una propiedad en el sur de Francia, cerca de Toulon. Durante la restauración de una antigua mansión encontró un compartimento secreto de un escritorio. Dentro había un diario perteneciente a Charles Artois, teniente del ejército de Napoleón. Tras ser sometido a diversos análisis, el manuscrito reveló un testimonio inquietante. Había una frase
El sol descendía e inundaba Moscú de luz dorada. Un sol que desciende e inunda Moscú de luz dorada. De repente apareció un segundo sol, blanco, deslumbrante, situado unos 20 grados por encima del primero. A ver, me lo estaba imaginando. Como el gran hongo que forman las bombas nucleares será. Primero cae uno. Desciende e inunda Moscú de luz dorada. Aparece un segundo, situado a unos 20 grados por encima del primero. El destello duró apenas 5 segundos, pero chamuscó a Paul Berger en el balcón. Las paredes y el techo comenzaron a humear. El testimonio continúa describiendo incendios instantáneos en zonas cercanas al epicentro de la luminaria, imposibles de explicar mediante fuego convencional. 2 soles, una huida y una enfermedad desconocida. Tras los destellos, el ejército napoleónico comenzó una retirada caótica. No fue una derrota militar tradicional, fue un colapso físico y biológico. Soldados y caballos presentaron síntomas alarmantes. Caída masiva de cabello, diarrea sanguinolenta, vómitos incontrolables, mareos, debilidad extrema, úlceras, llagas y muerte progresiva. Los médicos del ejército sospecharon disentería o cólera, pero los síntomas no encajaban del todo. Algunos oficiales afirmaban que la enfermedad estaba en el aire de Moscú. El teniente Pierre Duroy, al observar el estado de las tropas en la ciudad, decidió retirarse inmediatamente con su escuadrón. Una semana después escribió: comenzamos a perder el cabello, pronto todo el regimiento estará calvo. ¿Es esto un general invierno o un síndrome de radiación aguda? La historia oficial culpa al hambre y al invierno ruso. Sin embargo, numerosos relatos describen soldados que no murieron en combate, sino por una enfermedad rápida, invisible y devastadora. Hoy sabemos que esos síntomas coinciden con un síndrome de radiación aguda. El mapa de Moscú, 1812, revela una zona de destrucción intensa y localizada, incompatible con incendios convencionales, pero coherente con explosiones aéreas de alta energía. La conclusión de esta investigación es contundente dentro de su marco teórico. El ejército multinacional de Napoleón fue atacado probablemente con 2 detonaciones nucleares aéreas sobre Moscú en 1812. No fueron meteoritos, no fue antimateria, fueron armas. Tecnología perteneciente, según esta hipótesis, a los últimos guardianes de la Tartaria rusa, utilizada como último recurso para impedir la aniquilación total. Los rusos evacuaron Moscú tras la victoria estratégica y donaron la ciudad a la destrucción con tal de eliminar al invasor. Existe una teoría inquietante. Parte de la energía liberada en esta reacción nuclear no controlada trasciende el tiempo pasado y futuro. Se entrelazan. Napoleón, que sobrevivió al evento refugiado en un edificio de piedra, habría recibido una dosis limitada de radiación. Algunos investigadores incluso sugieren que esto explicaría su deterioro físico posterior, incluso en Santa Elena. Durante más de 200 años esta versión fue enterrada, archivos sellados, testimonios descartados, narrativas simplificadas, pero la verdad no desaparece, solo espera y quizás en 1812 vuelva a aparecer en forma de un segundo sol. Esa parte en blanco era territorio de los franceses, por cierto, en épocas de Napoleón. Muchos tampoco comprenden por qué vendieron ese territorio a los Estados Unidos en 1803. 9 años antes de esta invasión de 1812, la Luisiana francesa. Justo ahí concuerda con los territorios allá arriba donde está Oregón.
Era donde se situaban algunos mapas esta Fusang, perteneciente a los chinos de la dinastía Qin Tártara posiblemente. Y ahí abajo estaba la Quivira en algunos mapas de 1600-1500, supuestamente gobernada por un rey tártaro. Todos esos videos los encuentran en el canal. Quizás por eso le tomó más de un siglo a los Estados Unidos lograr llegar hasta el otro lado. No se enfrentaban a simples pueblos incivilizados. Probablemente estaban más que armados. Hay una cuestión, ya que hablamos de grandes explosiones. Curiosamente, hay una extrañeza con los bosques siberianos. De verdad, los bosques siberianos solo tienen 200 años de antigüedad, cuando es una zona inexplorada, antiguísima. Debería haber bosques realmente antiguos en esta región, porque no los hay. Lo más antiguo solo llega a 200 años. Si solo tienen 200 años, esto significa que todos nacieron al mismo tiempo. La clave está en cómo se mide la edad de un bosque. Muchas estimaciones no datan árboles individuales, sino la edad del último evento de reemplazo del bosque dominante. En la taiga, los incendios no eliminan toda la vida, pero sí reinician grandes extensiones al mismo tiempo. Siberia tiene uno de los regímenes de incendios naturales más extensos del planeta, con ciclos de 50 a 200 años, mucho antes de la industrialización. Hay bosques jóvenes post-incendio, bosques maduros, bosques viejos, poco fragmentados, protegidos. No es uniforme, pero las imágenes satelitales y las fotos históricas suelen mostrar sobre todo los bosques dominantes, que suelen ser relativamente jóvenes. No hay gente suficiente para talar en Siberia. La ciencia no dice que Siberia fue deforestada por humano. La tala industrial masiva en Siberia empieza a finales del siglo XIX y se acelera en el siglo XX. No explica la edad promedio del bosque. La explicación principal sigue siendo probablemente incendios naturales, regeneración sincronizada, clima extremo que limita árboles muy longevos. Pero curiosamente también tenemos un evento, el llamado evento de Tunguska, ahí señalado en el mapa. El evento de Tunguska fue real, enorme y aún impresionante, pero lo que se observa allí, árboles derribados radialmente, no hay radiación residual, no hay vidrio vitrificado, no hay isótopos nucleares. La uniformidad de los árboles jóvenes después de 1908 es exactamente lo que se espera tras una explosión aérea, seguida de incendios, seguida de regeneración natural. Eso no implica algo avanzado en armas tecnológicas. Por cierto, muchos han encontrado líneas rectas en estos bosques. A ver, déjame ver si logro dar con esa imagen. Tengo algunas. En algunos de los bosques siberianos han encontrado este tipo de líneas como si fuesen cortafuegos. Es bastante extraño. Ahí se ve más de cerca. Las líneas rectas en Siberia confunden a la gente. Estas líneas no son misteriosas, pero sí poco conocidas. Son principalmente cortafuegos soviéticos, líneas de prospección geológica, trazas sísmicas. La URSS fue obsesivamente geométrica en planificación territorial. Por eso atraviesan ríos, ignoran colinas, forman cuadrículas enormes, nada exótico, solo ingeniería a escala continental, algo que hoy nos cuesta imaginar. Y los árboles viejos aislados, ¿dónde están? Esto es normal en ecología, los árboles muy viejos no forman bosques densos.
Sobreviven en valles húmedos, zonas protegidas del fuego, microclimas específicos. Por eso los ves parques con placas como Patriarca. Porque el resto, no porque el resto fuera destruido artificialmente, sino porque el ecosistema no favorece su supervivencia. ¿Habrá habido un evento global que mató bosques en todo el hemisferio norte? Este es el punto más importante. Aunque no hay evidencia geológica, dendrocronológica ni isotópica de un evento catastrófico global hace 200 años, si algo así hubiera ocurrido, veríamos anillos de crecimiento anómalos simultáneos, capas químicas globales, registros climáticos extremos, documentos históricos consistentes en muchas culturas. Pero no aparece. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.